En el último capítulo de la primera temporada de Me la jugué, conversamos con Juanse García, un líder con más de 20 años de experiencia en el mundo comercial y del liderazgo, esposo, papá, coach y mentor. Nos comparte su visión sobre el poder de acompañar, el valor del propósito y cómo el liderazgo empieza por uno mismo. Un cierre perfecto para esta primera temporada, llena de historias reales, decisiones valientes y personas que se la jugaron por lo que aman. Bienvenidos a Me la jugué, un espacio de emprendedores para emprendedores. Hoy tenemos un invitado muy especial y también quería contarles que con este último capítulo cerraríamos nuestra primera temporada, que es un capítulo que trae muchísimas historias por parte de nuestro invitado, pero adicional a eso, una cantidad de consejos y de tips un poquito más formativos, más estructurados, para que desde el proceso que estés viviendo nos puedas acompañar y te sientas mucho más acompañado. Entendiendo que el proceso de emprendimiento es muy solitario. Sí. Entonces es bueno tener ahí como una comunidad que me apoya. Le damos la bienvenida a Juan Sebastián García Gómez. Bueno, quiero presentarles a Juanse. Juanse es una persona que es muy importante, yo creo que a nivel ciudad y regional, es una persona que ha ayudado a muchos emprendedores y que hoy quisimos traer a este espacio, primero para que nos cuentes tu historia, porque es una historia muy interesante, y segundo porque él va a ser prácticamente el pilar fundamental de muchas personas que deseen empezar o que ya están en ese proceso de emprender. Juanse es esposo de Andrea, papá de Irene. Irene tiene 6 años, y ese es como uno de sus proyectos, de sus emprendimientos. También es emprendedor. Conozco que el 28 de junio cumpliste un año con Juanse. Cierto. Y digamos que en este proceso de emprender también nos has contado que este es tu tercer emprendimiento. Cierto. Pero adicional a eso, Juanse es un colega súper especial. Los dos somos profesionales en el mercado de la Universidad de Manizales. Cierto. Entonces también me gusta mucho traer colegas, porque detrás de cámaras le contaba a Juanse que normalmente no hay una comunidad de mercadólogos en la ciudad. O sea, sí conocemos y hemos visto, sí, con los que estudiamos, los que nos graduamos, pero verdaderamente el contacto con ellos pueden ser 2 o 3 personas. Y acá en este espacio queremos también hacer un llamado a esa comunidad, que es una comunidad grande, esperamos a que sí, y que también entre todos podemos seguir aprendiendo en este mundo del marketing, tanto tradicional como digital, que es muy cambiante. Súper. Y Juanse es una persona que ha hecho un montón de diplomados, trabaja con Cámara de Comercio, apoya un montón a los emprendedores, y lo que más me gusta de Juanse es que es una persona extremadamente apasionada. También quiero contarles que es maratonista. O sea, lo hemos visto en este proceso de decir, voy a tomar el tema del deporte como disciplina también. Sí, mucho. Y no, es una persona que me ha sorprendido mucho, es muy puntual. Sí. y me gusta mucho eso. Una carta de presentación de la puntualidad creo yo que es algo innegociable. Además que no te cuesta nada. Sí. Ser puntual no te cuesta nada. Entonces creo que ser puntual es una variable importante hoy en día. Sí, y me gusta decirlo porque digamos que en el proceso de emprender uno tiene 2 facetas, pues iniciando, sobre todo digamos que quiero contar como estos primeros 2 años de mi experiencia, a comparación de Juanse, porque Juanse ya pasó por 3 emprendimientos, entonces no quiero compararme. Y para mí tú eres como un maestro, y en el proceso de emprender la primera faceta que yo veo es como esa faceta de, bueno, esto es mamey, esto es súper fácil, o no sé, tuve el presupuesto, hice el préstamo, pasaron los primeros meses y dices, pucha, yo necesito clientes, ¿cierto? Uno sí. Dice, ay, esto no es tan fácil. Además que mira, hay algo muy importante, porque independientemente en el área que tú emprendas, independientemente en la profesión que tengas, yo casi siempre le digo al emprendedor, tú por la mañana vas a ser el director comercial de ese proyecto. Sí. Y por la tarde vas a hacer lo demás, ¿cierto? Sea que hagas pasteles, sea que hagas asesoría, sea que tengas una clínica, lo que sea. O sea, sí o sí el emprendimiento va de la mano de una manera muy cercana con las ventas. O sea, no puede ir una cosa aparte de la otra. Que eso es como, aparte de todo lo que les he dicho de Juanse, él es en este momento experto en todo el tema de host, de lo que hacen los closers, que es el cerrar la venta, en trabajar los equipos de venta de las empresas. Es un mentor, es un coach. O sea, en este momento estamos con una persona extremadamente sabia y que yo sé que van a salir muy contentos de acá. Vamos a poner coloradito.
tampoco. Pero por eso tienes ahí a Abrilcito. Sí, para yo que con te Abrilcito genere. ahí me protejo un poco para la ruborizada. Sí, ay. Bueno, Juanse, les estábamos contando ahorita como lo primero que yo veo es ese momento. Y el segundo momento es cuando ya tú ves que hay una necesidad, de pronto sientes que el tiempo pasa muy rápido, no estás vendiendo, entonces ya uno empieza como emprendedor a darse mucho látigo. Ok, entra una angustia ahí. Sí, es una angustia, como dices, es muy natural, de pronto con el proceso correcto es muy manejable porque digamos que como ser tu propio jefe, que lo hemos dicho en muchos capítulos, el ser tu propio jefe, acá no lo romantizamos, acá no romantizamos el emprendimiento, acá contamos lo que pasa detrás y Pues las realidades. Pero es que mira, incluso el emprendimiento no puede ser un antojo, Sí. no puede ser un arrebato. No puede ser algo que simplemente de la noche a la mañana me dieron como ganas. Sí. O que hoy llegué a mi oficina y tuve una diferencia con mi jefe, entonces pasado mañana voy a arrancar a emprender. Yo me debo preparar para que eso pase. Un consejo que le doy a todas las personas que quieran hacerlo es: maneja un colchón financiero para eso. Entonces es muy sencillo. Entonces, si tú hoy tienes unos gastos, voy a poner un número cualquiera, de 2 millones de pesos mensuales, Sí. hombre, al menos ten 6, 7 meses de esos ingresos, así sea una cuenta de ahorros, haciendo nada. Pero que no emprendas con una necesidad brutal, porque esa necesidad te va a hacer cometer una cantidad de errores en el proceso y te va a llenar de angustia. Y cuando tú vendes con angustia, el cliente lo siente, el cliente lo percibe. Y es como un ruego y una necesidad. No, cuando yo vendo, lo que hago es ayudar al otro. O sea, lo que estoy haciendo es un servicio incalculable. Entonces, eso sería uno de los primeros consejos que yo entrego: es cuando vayas a emprender, planea ese emprendimiento, ¿cierto? Más allá de la idea, el producto, todo eso es muy chévere, el mercado y todo eso lo vamos a ir hablando poco a poco, pero más allá de eso ten una reserva financiera. Lógicamente, convérsalo claramente con tu pareja o con tus padres y demás, para que tú no estés dentro de un mes desesperado buscando el dinero de pagar unos recibos en tu casa. Imagínate. Entonces creo que eso es algo fundamental. Sí, es demasiado fundamental. A nosotros nos pasó, si las personas que están aquí, que llegaron hasta este capítulo, escucharon nuestro primer episodio donde sale nuestro maravilloso productor audiovisual, fotógrafo Julián. Él les cuenta el proceso tan difícil que fue conseguir un préstamo, porque no teníamos ese colchón. Y por ende, el empezar se nos convirtió en una pesadilla, en un dolor de cabeza, en madrugar todos los días a buscar en diferentes bancos quién nos podía. Uno siente que es como: venga, hágame el favor, pero es que en realidad yo le voy a pagar y le voy a pagar con intereses. Claro. Yo tengo, porque les decíamos a Julia, les decíamos en el primer capítulo, nosotros tenemos un historial crediticio de 2 personas recién graduadas de la universidad que hicieron movimientos en su cuenta, y los movimientos en su cuenta pues no eran de una cantidad de dinero así exorbitante, pues, que yo podía mostrarle al banco esos movimientos. Entonces fue muy difícil empezar por eso, por no tener ese colchón. Ok, sí, es importante esa parte financiera, hay que planearla, y eso te va... ¿Qué es lo que pasa con la planeación? El cortisol se ubica en la posición correcta para yo poder hacer las acciones adecuadas para avanzar en el proceso. Porque el estrés es un buen amigo en determinados momentos, sí, pero en otros es un mal compañero. Entonces creo que definitivamente tener ahí como esa parte económica medianamente revisada te va a ayudar mucho. Ay, bueno, Juanse, primero que todo estoy muy contenta. También estoy muy nerviosa. Ustedes pueden tener referencia de otros capítulos. En este sí me siento un poquito nerviosa porque Juanse es Juanse. No, eso no me entregues esa responsabilidad. Bueno, Juanse, vamos a pasar a una parte que a mí me encanta, porque ya es entrar a hacer como dicen uno de nuestros mejores amigos, Jacobo Díaz Blandón. Hago aquí el nombre porque él dice: vamos a hacer como una antropología social de Juanse, que es chismosear su vida. Prácticamente es eso. De una. Entonces quería preguntarte, que es como la esencia del proyecto, y es: ¿cuál fue ese momento exacto que tú tomaste la decisión de jugártela por Juanse? Porque en realidad Juanse como mentor es más marca personal, sigue siendo su empresa, sigue siendo su emprendimiento, pero ¿cuándo fue ese momento que tú dijiste: yo me la voy a jugar? Pues mira, siendo muy honesto, digamos que hubo unos
unos momentos de vida distintos. Una cosa es emprender cuando tienes 22, 23 años Sí, y otra cuando tienes 40, 42, 43 años, ¿cierto? Ahí los momentos de vida son determinantes. Pero digamos que vamos a dividir esa respuesta en dos partes. Sí. La primera fue cuando emprendí muy joven. Sí. Lo primero que yo hice fue empezar a traer, monté una comercializadora internacional Sí. y empecé a traer mercancía de China, viajé a China, hice negocios en China hace más de 20 años. Sí. Empezamos con, no sé, 2, 3 cajas Sí. y un año más tarde estábamos trayendo un contenedor entero cada 6 meses. En ese momento, en realidad, si tú me miras a los ojos, ¿cuál era mi deseo? Llenarme de plata, Sí. tener dinero. Básicamente eso, o sea, ese afán deseoso de querer que las cosas pasaran rápido, porque además estamos en una cultura y en una época donde creemos que el éxito se construye de esta semana para la entrante, Sí. ¿cierto? Yo me acuerdo de un comercial que vi una vez de un man que llegó a un gimnasio y el man estaba como gordito y él vio al entrenador y le dijo, uy, yo quiero estar así como usted. Y el entrenador le dijo, claro, pues empecemos. Y él dijo, no, pero es que yo necesito estar así para el fin de semana que voy para Cartagena. Entonces, pues, eso es difícil, ¿no? Entonces, en ese primer momento, simplemente había un deseo de supuestamente no tener jefes, manejar mi tiempo, y me pegué una toteada miedosa con eso. Miedosa. O sea, yo a los 28 años tuve mi primer quiebra. Además, cuando eres emprendedor te vas a quebrar varias veces, entonces, tranquilo. Sí. Yo le quedé debiendo casi 400 millones de pesos a un banco en ese momento con una tasa de prácticamente tarjeta de crédito. Y fue una locura. Entonces, claro, esa fue como el primer momento del emprendimiento. Y este segundo momento tiene una historia distinta. Digamos que yo, no sé, en los últimos 10, 12 años he venido trabajando en unos procesos personales muy importantes. Sí. Buscando una cantidad de respuestas, porque siento que mi vida iba un poco desviada frente a lo que yo quería que pasara. Entonces arranco un camino de autoconocimiento y despertar de conciencia, que es lo que hablábamos incluso antes, que el emprendimiento por sí solo es un proceso espiritual, sí, definitivamente. Entonces, sí, yo en los últimos 5 años me dediqué con una compañía a trabajar contratado con ellos para ayudar a emprendedores del sector de finanzas y de seguros. Entonces yo me la pasaba por todo Colombia acompañando ese tipo de personas. Pero ya ha pasado un tiempo, como que, no sé, quería, lo que tú mencionabas ahora, integrarme un poco más al ecosistema, sí, en Manizales. Yo acompaño procesos con Manizales Más, con la Cámara de Comercio, pero en ese entonces pues eso no era posible porque yo trabajaba para una empresa, me pagaba un dinero importante y pues cuando tú eres empleado pues te pagan por tu tiempo, eso sí es sencillo. Entonces, no sé, yo como que quise ser un poquito rebelde en algunos momentos con mi empresa, es decir, no, es que yo quiero, y en la empresa como que más o menos me frenaban ese proceso. Entiendo muy bien por qué, pues por lo mismo, ¿cierto? Porque tú estás pagando a unos colaboradores para que te dé su mayor cantidad de tiempo y de energía y eso. Pero el año pasado ocurrió algo importante para nosotros, y es que el 1 de abril mi mamá es hospitalizada por una translocación bacteriana. Eso en español significa que una bacteria del colon se le fue a la sangre por un proceso que le hicieron de una colonoscopia. Es un accidente que puede pasar. Pues es muy esporádico, pero puede ocurrir. Mi mamá estuvo 18 días en una unidad de cuidados intensivos. Yo estuve con ella 2 horas diarias haciendo un proceso meditativo súper profundo. Incluso le leí un libro en ese proceso porque yo decía, ¿cómo le entrego calidad de tiempo a mi mamá? Porque lo más fácil es llegar y pegarte el celular, claro, pues, ¿cierto? Y se te van 2 horas en 5 minutos. Ajá. Pero yo de verdad quería entregarle todo de mí en ese momento, y ella estaba inconsciente en ese proceso, y yo me fui a mi casa y empecé a buscar unos libros. Y yo decía, no, pero yo no me imagino leyéndole a mi mamá de liderazgo, de empresarial o algo así. Y encontré un librito por allá que tenía mi esposa y se lo empecé a leer. 4 o 5 páginas más tarde, yo me doy cuenta que ese libro era para mí, no para mi mamá. Y ese libro, pues voy a decir el nombre, se llama Conversaciones con Dios. El libro número 1 de Conversaciones con Dios. Como le digo, pues es un proceso espiritual importante y yo conecto mucho esa esencia con lo que hago hoy en día. El 18 de abril mi mamá falleció, no logró salir de ese momento. Yo estuve con ella, como te digo, 2 horas diarias en ese proceso súper profundo. Y cuando mi mamá fallece, yo hago como una especie de proceso de voto de silencio por unos 3, 4 días.
conversando conmigo, ¿cierto? La conversación más importante que tú tienes en tu vida es la conversación que tienes contigo. O sea, ¿qué me digo? ¿Cómo me converso? Y en esa conversación yo me hice una pregunta importante, porque como dice Margarita Pasos, de la calidad de tus preguntas dependerán de la calidad de tus resultados. Entonces yo hice una pregunta importante y fue, bueno, fallece mi madre, sin lugar a dudas la mujer que yo más he amado en toda mi vida, además porque yo era un hijo adoptado. Entonces el vínculo emocional que yo tenía con mi mamá era de un nivel de profundidad, ¿vale? Que yo no te logro describir. O sea, el amor que yo sentía por ella era absolutamente importante. Entonces la pregunta que yo me hice fue, bueno, mi mamá falleció y esto, ¿qué va a pasar conmigo con esto? ¿A dónde me va a llevar este momento? El momento más difícil que estoy viviendo en mi vida. Y la respuesta fue clara. La respuesta fue llegar a mi casa, redactar mi carta de renuncia. Se la mandé a la compañía con la que estaba trabajando y arranqué con mi marca personal de Juanse a orientar emprendedores, empresarios y no sé qué. Ya eso hace casi 15, 16 meses. Pero para mí hoy este emprendimiento de Juanse, sin lugar a dudas, es una forma de yo honrar la memoria de mi mamá. No hay un espacio, no hay un momento en el cual yo esté con un grupo, sea de manera individual o de manera grupal, con 1, 2, 10, 80, 100, 150 personas en las cuales no hablé de mi mamá. Hablo más de mi mamá hoy que no está que cuando estaba. Entonces, de cierta manera, es como reconciliarme un poco también como con ese vínculo tan importante que es con tu mamá. Entonces, esa fue, por eso me la jugué la segunda vez. Y siento que ha sido una de las decisiones más importantes que he tomado en estos últimos años, porque he logrado impactar muchas personas y he logrado llevar un mensaje viendo el emprendimiento como con unos ingredientes que habitualmente no se ven, ¿cierto? Como que el emprendimiento se ve muy desde la punta del iceberg, pero casi no se navega hacia abajo. Exacto. Entonces yo he querido como integrar un poco como todo ese proceso. Juanse. Ay, no. Te lo advertí. De aquí va, sí, es un tema. Es una historia. Es una historia que primero pues... es que a mí hablar de mi mamá también es, y mi mamá también vivió un proceso así, digamos que cuando uno vive un proceso muy, muy de frente con una realidad de pérdida, y entender que de pronto desde ahí tienes que empezar a hacer el duelo o empezar a vivir algo que normalmente tú no te imaginas vivir. Hay una pregunta que más adelante te la voy a hacer, que normalmente se la hacemos a las personas que llegan acá y todos quedan como, nunca, no sé qué contestarte porque yo nunca me he imaginado que eso llegue a suceder. Y te agradezco mucho porque nos cuentes tu historia acá. Dale. Porque primero es muy, muy tuya, es muy personal y a mí o sea, sí, me pongo aquí a hablar de mi mamá, me pongo a llorar. No, además que esto es un mensaje para ti, para todos. Hoy en día, en esta época en la que vivimos, vivir el liderazgo desde la vulnerabilidad es muy importante. Sí. O sea, cuando las marcas y las personas nos permitimos ser vulnerables, es súper valioso. Sí. Y sobre todo para nosotros, de pronto los hombres, que desde la masculinidad tenemos una crianza y unas maneras de hacer ciertas cosas. Yo hoy en día tengo una frase y es: mi vulnerabilidad es mi verdadera fortaleza. O sea, y yo me conecto con todo lo que hago desde ahí, entendiendo que la vulnerabilidad es algo que me hace mucho más fuerte, me conecta mucho más con alguien. Sí, con las personas. Y porque tú trabajas con personas. Exactamente. O sea, en realidad puede que la persona tenga un servicio o producto, pero la esencia está detrás y es que es esa figura que puede ser la imagen de la marca, conectando un poquito con el tema de que trabajas con personas. Nosotros en Abril también trabajamos con las personas, sobre todo con marcas personales. También han llegado personas con productos, o sea, que tienen emprendimientos que son, por ejemplo, que estoy vendiendo galletas, tengo un producto de termos, cositas así. Pero casi siempre trabajamos con marcas personales y nos hemos dado cuenta de que la persona tiene casi siempre un temor muy grande a las cámaras, pero es porque no se ha visualizado en cámara, nunca. Pero nosotros, por ejemplo, una de las reglas más grandes en Abril es cuidar mucho la esencia de la persona, porque desde ahí estás mostrando en realidad la vulnerabilidad,
pero eso hoy en día es lo más auténtico que puedes mostrar. Muchas personas nos han pedido hasta difuminar los codos, los nudillos de los dedos. Por ejemplo, que si tengo, hay personas, o sea, unas modelos divinas, Juanse, que yo les decía como, o sea, yo miraba la foto y yo decía, es que quedaste perfecta. Estás completamente perfecta. Ay, no, lo voy a hacer otra vez porque es que el tercer gordito de acá del brazo se notó. Entonces, normalmente en este proceso también hemos aprendido que el emprendedor, la gente que crea sobre todo marca personal, le cuesta mucho enfrentarse a la vulnerabilidad. Pero yo voy a hacer un paréntesis ahí contigo. Sí. Porque has mencionado algo importante y quiero aprovechar y es el tema de la marca personal. Mi Valen, la marca personal ha existido toda la vida. Sí. Toda la vida. Y eso en el argot de hace años se llamaba reputación. Sí. Entonces, la marca personal es lo que dice la gente de ti cuando tú no estás, básicamente. ¿Qué pasa hoy en día? Que tenemos la fortuna de poder direccionar un mensaje con una intención. ¿Cierto? Y eso pues obviamente lo podemos hacer por medio de redes sociales y en el momento en que nos exponemos frente a los demás, pero creo que ahí es algo importante. Y segundo, todo eso que estás mencionando es muy asociado con el mayor temor del ser humano. ¿Cuál crees tú que es el mayor temor del ser humano? Relacionándolo con la reputación, el qué dirán. Exactamente. El mayor temor de cualquier ser humano es ser juzgado y no ser aceptado por los demás. Ese es el mayor temor del ser humano. Entonces, el día que entendemos que no vamos a ser aceptados por todo el mundo y que no le vamos a parecer chéveres a todo el mundo, empezamos a soltar un poco como ese deseo de buscar esa perfección, entendiendo que además la perfección no existe. No hay nada más objetivo que eso. Entonces, no creas que es un ejercicio también de aceptación y de valor propio y de autoconfianza en el que hay que ir trabajando poco a poco. Básicamente lo que yo busco en este momento es poner al servicio de los demás, como todas esas horas de vuelo en tantos aviones diferentes, para no llevar a cero la probabilidad de un fallo, sino de pronto en bajar un poquito, porque es que imagínate que la tasa de fracaso del emprendimiento en Latinoamérica es del 90%. Eso es una locura, o sea, es una estadística altísima. Entonces, básicamente, y el emprendimiento de por sí, pues es el ecosistema que empieza a sostener económicamente la región. Entonces, en lo que estamos, tanto ustedes como yo, es queriendo agregar valor y entregar formación e información para que la gente de pronto se ahorre unos puntos en esa estadística. Entonces es como que por ahí la cosa. Sí. Y bueno, lo que te decía de todo el proceso que tú vives, nosotros a nuestros clientes, amigos, o sea, las personas que quieren empezar a crear contenido, porque crear contenido no es fácil, sobre todo porque empiezas a vivir ese proceso espiritual y a encontrarte contigo mismo y a darte cuenta de que, por ejemplo, no quieres vivir ese escarnio público, por ejemplo. Hay una negación completa a las cámaras. Entonces, cuando las personas empiezan a vivir ese proceso, lo primero que nosotros les recomendamos es la autenticidad, pero hoy quiero cambiar ese término con la vulnerabilidad, como nos lo dice Juan. Porque en realidad lo más auténtico es ser vulnerable, porque estás dispuesto a ser y a equivocarte y a entender y a contar tu historia y a decirle a las personas, mira, sí, yo me quebré, o yo viví este proceso, o tuve esta pérdida. No le estoy mostrando a la comunidad la vida perfecta que venimos viendo en redes sociales. Es que las redes sociales son un canal digital muy poderoso, y cuando nació Instagram en el 2014, yo me acuerdo que las fotos de las personas, o sea, era la vida perfecta. Y hace más o menos, después de pandemia, es que la pandemia nos revolcó la vida, pero empezaron a salir estas personas que son hoy en día tan influenciables. Por ejemplo, a nivel Colombia, yo tengo un referente muy fuerte que es Marcela García, que Marcela García es una creadora de contenido que ella hoy en día pues sacó su marca. Entonces yo valoro y aprecio mucho los trabajos de marca, o sea, a mí me encantan. Entonces, en realidad, cuando yo veo a estas personas, cuentan su historia, y ella nos contó, o sea, te contó un poquito de ella prácticamente le contó a la gente, sufre de bulimia, se me cayó el cabello, o sea, este cabello, lo que tengo es una peluca,
y me tocó casarme en pandemia sola. Digamos que todo lo que ella vivió antes de la pandemia lo contó y su comunidad es muy grande porque en realidad llegaron personas a su vida que necesitaban escuchar de ella. Claro. Y con Me la jugué nos ha pasado algo muy bonito y es que hemos creado una pequeña comunidad de estudiantes, de pequeños empresarios, de emprendedores o de personas que se están haciendo la pregunta, ¿será que yo puedo emprender? O sea, es como que lo vi tan lejano y ahora es como, lo puedo hacerlo. Y eso a mí me remueve mucho el corazón. Y acá las personas verdaderamente están contando es, como yo les digo, su historia. Y su historia no es una historia completamente feliz o instagramiable o asteric, palabras del nuevo mundo. Sino que las conozco. Sí. Soy veterano, pero las conozco. Entonces, ese tipo de vidas puede ser que sí existan, pero acá no las vas a encontrar acá. Son historias completamente reales. Bueno, mi Juanse, ¿qué es lo que a ti nadie te contó de emprender? Lo que nadie me contó de emprender. Bueno, digamos que remontándome a esa primera experiencia que estaba obviamente más inmaduro sí. en ciertas cosas, a mí nadie me contó que era importante planear. Nadie me contó. Como te lo comentaba ahora, como latinos y como colombianos, estamos muy acostumbrados a resolver sobre la marcha. Sí. Entonces, y eso a la final es ser recursivo y es un gran atributo que tenemos como sociedad. Pero en realidad cuando yo planeo las cosas, pues la probabilidad de que me salgan mejor es mucho más alta. Claro. Entonces creo que eso nadie me lo contó, nadie me lo dijo. Y por eso me deslumbré en su momento con lo que pasó, porque yo, pues no sé, pasé de vender 2 millones de pesos a vender, no sé, 200 millones de pesos mensuales en ese entonces, con una utilidad altísima, y me terminé pegando una chiflada con eso. Entonces, imagínate que yo en ese entonces no tenía ni un sueldo. Partamos de esa base. O sea, yo iba sacando plata como si eso fuera una caja menor, pero era una caja menor que al principio tenía 1 millón de pesos y al año tenía 200. Entonces, cuando tú tienes una caja menor con 200 millones de pesos, te vas a chiflar. Y en Bogotá, con 20 y pico de años, y además que yo fui bien parrandero y toda la cosa, entonces me echaba 1 millón de pesos al bolsillo sin ningún inconveniente el viernes, otro 1 millón sin ningún inconveniente el sábado, ¿ves? Fue un poco irresponsable de mi parte, lógicamente, pero yo creo que la planeación me hubiera ahorrado ciertos inconvenientes que tuve. Y porque la planeación es proyección también. Totalmente. Entonces nosotros desde la planeación entendemos que este es nuestro futuro. Entonces es un estilo de vida. O sea, en realidad es un estilo de vida. Si yo lo quiero mantener, es importante cuidar. Y a nosotros también nos pasó, Juanse. ¿De verdad? Sí, nos pasó. Claro. Imagínate que, bueno, nosotros prestamos primero para iniciar 30 millones de pesos y los primeros 2 meses ya los teníamos. Pero adivina quiénes no pagaron la deuda. Nosotros. Sí, claro. Ya. Y viendo el tema, entonces ya, temas abstractos con el contable, todo el cuento, decíamos, pucha, es que todo este dinero nos ingresó y nosotros, así como llegó, así se fue. O sea, yo creo que, es más, la primera vez que declaramos renta fue simplemente porque movíamos dinero sin saber. Era como, Juli, necesito esto, ¿me lo mandas? Entonces él me mandaba plata. Vale, entonces mira, hay un consejo que yo te doy a ti y a todos los chicos que nos están viendo por ahí. Parte de ese proceso de planeación en el emprendimiento, ¿te acuerdas que ahorita yo te contaba un poco de tener un colchón financiero? Es muy importante que tú tengas un presupuesto. Sí. O sea, que tú te sientes con papel y lápiz y escribas, venga, yo mensualmente me gasto, yo pago el arriendo, yo pago los servicios, o si vivo en mi casa, pues a la final, ¿en qué es que termino gastando? Porque cuando yo no tengo un presupuesto es presuponer algo y estoy presuponiendo un gasto. Sí. Entonces, si yo no tengo un presupuesto, pues simplemente lo que voy haciendo es gastando y lógicamente entre mejor es mi flujo de caja, mis gastos se incrementan o se vuelven un poco más suntuosos. Me explico. Cuando estoy pelado, busco almuerzos de 10,000 pesos. Ajá. Pero cuando estoy bien de plática, pues ya mis almuerzos ya pueden ser de 30,000. ¿Me entiendes? Sí. O sea, es la misma acción con 3 veces el presupuesto. Entonces, es simplemente ser un poquito metódico para
saber manejar el recurso. Sí, mira que nosotros a eso le llamamos, o sea, sí planeamos y en el proceso de planeación le pusimos el nombre de la ahorración. Tenemos épocas de ahorración. Ok. Entonces es como, esta es la semana de la ahorración. Ajá. Entonces Juli es el que lidera pues como todos esos temas. Si nos damos un gustico, digamos que mensual. Entonces elegimos un restaurante que nos guste y ya que Manizales los últimos años ha tenido... Si no han ido a un restaurante, esto no es una mención paga, pero quiero decirles, por Dios, no pueden dejar de ir a Lobo Cantina. ¡Ay, lo amamos! O sea, ese es nuestro plan. Yo el viernes pasado invité a mi esposita porque fue el día del odontólogo. Sí. Mi esposo es odontóloga, perdón, para que los conozcan, doctora Andrea Marín, está al servicio de todos. Bienvenida, Andrea, cuando quieras. Y la quise invitar ese día a comer allá, pero te digo que qué lugar tan delicioso. O sea, el sitio es espectacular, súper bien montado. Romero yo lo conozco, el dueño también estudió en el mismo colegio que yo y el man montó con las uñas un restaurante porque conozco su historia, pero hoy tiene un sitio divino, espectacular, comida impecable y creo que incluso los precios son súper buenos. Sí. Como te va de bien, creo que los precios son súper buenos, súper justo lo que te están cobrando. O sea, pero muy chévere. es demasiado justo, es delicioso, o sea, es delicioso. Cuando yo quiero celebrar algo, cuando queremos darnos un gusto. Ven, que mencionen a Romero y lo traen acá. Sí. Y que les cuente su historia. O sea, bacanísimo. Desde la gastronomía, cómo me voy a Bogotá, me doy... ese tour gastronómico allá. Sí, no, él estuvo un montón de años allá aprendiendo y no sé qué, y demás. Y venir acá a volver a arrancar de cero, muy teso. Entonces, si alguien lo conoce y lo está viendo, menciónenlo para que se comunique con ustedes y lo invitan porque es muy chévere tener aquí a una persona con ese perfil. Ay, sí, Romero, estás completamente invitado, cordialmente invitado, te esperamos, nos encanta también escuchar historias de la persona que migra. Ajá. Ese proceso de migrar. Bueno, y un volver. paréntesis, yo estuve 17 años por fuera de Manizales también. Imagínate. Yo me fui 17 años a hacer todo ese... Cuando nosotros nos graduamos de la universidad, en mi época, hay que pena el micrófono, cuando en mi generación, o sea, yo me estaba graduando, estaba recibiendo el cartón, se me rodó Abril, estaba recibiendo el cartón y a los 8 días me estaba yendo. ¿Para dónde? Para donde fuera. Para Bogotá, para Medellín, para Cali o incluso para fuera de Colombia. Entonces yo pertenezco a una generación que nos fuimos un montón, pero un montón ya volvimos. Sí. Un montón ya volvimos. Entonces yo, parte de esto fueron 17 años por fuera de Manizales viviendo en Pereira, Medellín. En Pereira estuve 1 año, en Medellín estuve 5, en Bogotá estuve 5, en Barranquilla estuve 1, en Ibagué estuve 5, ahí te dan 17 y volví acá. Entonces es también recoger toda esa experiencia y ponerla hoy al servicio de la gente de mi ciudad. Y gracias a tu generación es que Manizales hoy está en el mapa. Es que Manizales, y en el tema, por ejemplo, en el tema gastronómico, casi todas las personas que tienen estos restaurantes como emblema de la ciudad vivieron ese proceso, migraron. Y en ese proceso de migrar, pues yo sé que pasan muchas cosas, pero en ese proceso de emigrar, Juanse, ¿qué es lo que... O sea, ¿por qué tomaste la decisión de volver a Manizales? Mira, yo nunca dije que no iba a volver. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando yo me fui de Manizales, la que me ayudó a empacar el carro fue mi mamá. Yo tenía en ese entonces un Corsita bien viejito, bien pateado, y tenía toda mi bodega y mi silla de atrás con ropa, y acá adelante tenía un televisorcito. Y mi mamá me despedía llorando y me decía, ¿usted por qué se va? Nada más porque yo, pues gracias a Dios, tuve la oportunidad de vivir pues, muy cómodamente en Manizales, de estar en un buen colegio, o sea, de tener una vida muy cómoda, muy tranquila, pues sostenido por mis papás. Entonces yo le decía a mi mamá, yo siento que yo necesito eso. O sea, yo necesito irme, desprenderme, salirme de este nido, ir a sufrir a otras partes, porque a la final eso es lo que me va a dar una piel de cocodrilo para poder enfrentar un montón de cosas. Total. Entonces, siempre supe que iba a volver, no sabía cuándo, pero ¿sabes cuál fue una de las acciones estratégicas para volver? Casarme con una manizaleña, por ejemplo. Fue una acción estratégica. Claro. Porque pues, en las ciudades donde estuve, pues tuve mis novias de sus ciudades, tuve novia en Barranquilla, tuve novia en Medellín, pero yo dentro de mí sabía que yo me debía casar con una chica de Manizales para que cuando yo quisiera volver fuera muy fácil.
Claro, porque es que los dos vuelven a casa. Totalmente. O sea, mi esposa vivió por fuera de Manizales 5 años, el tiempo que estuvimos en Ibagué, y cuando yo le dije, mi amor, volvamos, pues me dijo, pero ya, o sea, ya vuelvo. Y en realidad, pues fue algo chévere en su momento. Qué bonito. Y nosotros como manizaleños tenemos mucho ese pensar. Mira que tenemos unos amiguitos en Bogotá que ellos nos preguntan mucho como cuando, o sea, arranquen. Ustedes acá van a hacer toda la plata del mundo. Y en el fondo nosotros decimos, es que primero pues agradecer a esa generación que ya lo hizo por nosotros. O sea, ya nosotros tenemos acá un montón de posibilidades. Claro. Y segundo, que nos gusta mucho la casa. O sea, es como, no tanto como el espacio donde vivimos, sino la ciudad. Y es una ciudad que de pronto, como decíamos, a nivel Latinoamérica, dicen que es la mejor ciudad a nivel Latinoamérica. Tienen mucha razón en el tema del vivir. Y ayer Juli y yo nos cuestionábamos como, ¿en qué sentido lo es? Y por eso es que nosotros decimos como, por ahora no, llegará un momento, y a todos yo les digo lo mismo, llegará un momento donde sí vamos a hacer ese proceso de emigrar. Pero por ahora también decimos mucho como, es que esta es como nuestra casa. Mira, es que, y nos vamos a poner un poquito más profundos, si tú le preguntas a las personas están buscando la felicidad, ¿cierto? La felicidad. Tú pones a una persona a definir qué es la felicidad. Y el tema es que actualmente la felicidad está totalmente vinculada con el placer. Sí. Y eso no es felicidad. O sea, el placer es otra cosa. Entonces a veces queremos ir a buscar a otras partes lo que no tenemos por querer saciar un poco nuestro placer. Y está bien. Pero la mejor definición de felicidad que yo he escuchado en mi vida se la escuché a Daniel Castro, para que por favor lo empiecen a seguir en 54321 en redes sociales. El man es un crack porque habla de temas súper profundos. Y él dice que la felicidad es la ausencia absoluta del sufrimiento. Eso es la felicidad. Entonces, si tú hoy no estás sufriendo, estás siendo absolutamente feliz. ¿Qué es lo que pasa? Como no estoy emocionado, como no estoy exacerbado, como no estoy brincando como un loco, entonces como que no. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando de pronto en mi personalidad yo pues soy, digamos, muy dinámico y a veces cuando estoy un poquito sosegado, la gente cree que estoy aburrido. Y no estoy aburrido, simplemente estoy relajado. O sea, estoy chilling un ratico por A, B o C. Pero es eso. Entonces, creo que a veces, entonces Manizales, que Manizales es una ciudad que te brinda una tranquilidad impresionante. Y con el paso de los años, que obviamente ustedes están en ese proceso, después lo descubrirán por cuenta propia, pero el estado ideal del ser humano es estar tranquilo. Sí. Entonces, Manizales es una ciudad que te ofrece esa posibilidad. Sí, y mira que no lo había visto así, conectándolo mucho con nuestro estilo de vida. Nosotros somos una pareja joven, en este momento ya no, o sea, normalmente nuestras dos personalidades no son de estar en un ambiente como de fiesta, o de pronto ya lo vivimos, pero sí hablo mucho esto con Juli, es el tema de la tranquilidad. O sea, yo prefiero 1000 veces sentir mucho paz, esa sensación de paz. Y esa sensación de paz me lo da la planeación, cumplir con mis horarios, tener una rutina, tener como una vida que dentro de lo que de pronto son estándares, por ejemplo, podemos ponerle estándares, puede ser una vida un poquito más estructurada. Y el hecho de que sea estructurada no significa que me estoy volviendo estoy aburrida, no, o estoy... Es que ahí es donde está la falla. Es que nos han querido vender que vivir así es aburrido, y no es aburrido. No. O sea, en realidad ese querer salir de la rutina en todo momento te va a terminar pegando una desgastada miedosa, porque es que la rutina a la final es lo que le entrega tranquilidad y paz y un montón de cosas a la persona, que es en lo que debo trabajar un montón, en enamorarme de esa rutina, ¿cierto? Sí. En enamorarme, en elegirlo todos los días y hacerlo de forma intencionada, porque los seres humanos tenemos como dos frecuencias. Una es vivir en modo sobrevivencia y otra es vivir mientras estemos vivos. ¿Sí me entiendes? Entonces hay personas que caen en modo sobrevivencia y son personas que van tachando en el calendario lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No, hay que vivir la vida es desde la intención
que todos los días sean como un viernes para ti. ¿Sí me entiendes? Pero desde lo que tú ofreces, desde lo que tú pones, desde la actitud con la que abordas cada momento del día. Y eso va haciendo que el día tenga un montón de significado. Y cuando llegas a tu casa, tú dices, pues pucha, qué bacano hoy que me encontré, que estoy en este podcast, que sé que esto lo van a ver millones y millones de personas y les vamos a ayudar a la gente a transformar y algo ha de quedar. Pero es eso, mira, por ahí hay un libro muy chévere que se los voy a spoilear un tris, que se llama El hombre en busca de sentido. Y El hombre en busca de sentido, vamos a hablar de varios libros acá, incluso que me parecen chéveres. El hombre en busca de sentido tiene un insight muy chévere y es: el ser humano en realidad logra hallarle sentido a su vida cuando se da cuenta que lo más importante es servir. Y cuando tu vida está enfocada desde el servicio, desde de verdad agregarle valor al otro, ya. La hiciste absolutamente. Y los emprendedores tenemos ese ADN. Sí, y si tú hoy como emprendedor no tienes ese ADN, no emprendas. No te hagas ese mal. No le hagas ese mal al mercado, no le hagas ese mal a tus clientes, ¿cierto? Pero ese llamado llegará en algún punto. Exacto. Entonces, básicamente es eso. Es estar en servicio. Creo que es algo que le agrega mucho sentido a lo que hacemos todos los días. Sí. Y me encanta mucho que lo tengas presente. Cuando uno crea una cultura dentro de su emprendimiento, que eso normalmente en el proceso se vuelve una cultura organizacional, el manifiesto de tu marca, de tu empresa, hay algo muy importante y es identificar valores. Entonces yo, por ejemplo, como emprendedora, o nosotros como Abril Creativa, por ejemplo, uno de nuestros valores es mucho el trabajo bien hecho. Pero antes del trabajo bien hecho está el tema de la responsabilidad y la generosidad. Entonces yo, como tú me lo decías al principio, o sea, hay clientes que uno identifica como tienen este costo y hay otros clientes que tienen otro valor distinto, pero en realidad va muy conectado con esa sensación de servir, como esa generosidad de compartirle a las personas sin esperar nada a cambio. Porque nosotros nos dimos cuenta que en la ciudad de Manizales sí habían agencias, pero mira que en realidad así yo quiera conectar con una agencia, que ahorita viene una agencia, por ejemplo, una agencia de marketing, y somos amigos, pero antes de eso no podíamos, o sea, no entraban a tus redes a ver quién eran tus clientes y los contactaban, o sea, no había como una especie de comunidad. Sí, como de cooperación. Sí. Creo que todavía no lo hay. Nosotros estamos como en la búsqueda de construir y de que las personas se sientan como en la confianza de no ver a la otra agencia como verdaderamente sí somos una competencia, pero cada marca tiene lo suyo. Y cada quien hace lo que hace y lo hace, y la gente está contigo porque tú trabajas de una forma. En realidad va muy relacionado con eso. Cierto. Entonces ese es el proceso de servir. Nos gusta mucho tenerlo presente y por eso nació Me la Jugué. En realidad ese es nuestro fin, dar y crear un espacio para que todas las personas puedan conocer tu emprendimiento y tu marca. Por eso los que nos vean y quieren ser parte de Me la Jugué, nos pueden escribir, nos pueden enviar un mensajito por redes sociales, contarnos un poquito de su emprendimiento, y aquí claramente van a tener las puertas abiertas para que vengan y cuenten su historia. Quiero terminar esta sección con una pregunta que es muy trascendental, pero que a mí me encanta, y es: a ese Juanse, o sea, te voy a hacer, a ese Juanse de 28 años que tuvo esa primera quiebra que digamos que fue de muchos millones, a esa versión de 28 años, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías hoy? Le diría que sigas haciendo exactamente lo que está haciendo. Le diría exactamente, porque es que al final la vida es un entramado de sucesos, momentos, episodios, donde vas haciendo un montón de cosas, incluso lastimando personas. Pero todo eso es lo que me tiene hoy sentado acá contigo. Sí. Entonces, si hubiera cambiado algo de eso, probablemente hoy no estaría aquí. Entonces, creo que no. Le diría que lo siga haciendo como lo está haciendo y que confíe que al final del ejercicio va a valer un montón la pena. Me encanta. y Juanse, a ese Juanse del 18 de abril del año pasado, ¿qué le dirías? Uy, Dios mío. Puta. Aquí se puede decir grosería, ¿cierto? Sí, claro. Ok.
Cuando ese 18 de abril yo hice una publicación en mis redes sociales y era haciendo una pregunta y era que alguien me enseñe cómo vivir sin mi mamá. Entonces yo le diría a ese Juanse, vuelve y juega, que confíe que él sabe vivir sin ella en este plan. Sí. ¿Sí me entiendes? Porque mi mamá nunca ha estado tan cerca de mí como esta época. Jamás. Nunca. Nunca ha estado tan cerca de mí, dentro de mi corazón, dentro de mi mente, dentro de mi ADN, dentro de mi discurso, dentro de mi conversación. Jamás ha estado tanto como hoy. Entonces, es una frase recajonuda, pero pues a la final, cuando ya no tenemos ciertas cosas, las valoramos un montón. Sí. Entonces, creo que le diría eso. O sea, le diría que se va a poder acoplar a un universo físico sin su mamá, pero espiritualmente pues más unidos que nunca. Sí, y la estás honrando. Cabe resaltar que te hice un scroll en redes sociales, pero me gusta mucho cómo la honras, me gusta mucho cómo la nombras. Siento que ella está aquí. ¿Cierto? Y si ese es el mensaje que quieres dar, lo estás logrando. Y ella más que nadie está desde el espacio-tiempo donde está acompañándote mucho en el proceso y se nota porque estos procesos, a nosotros en el 2020, yo tuve una pérdida de un familiar muy cercano y vi a mis primos en un estado de oscuridad 3 o 4 años. Y de ese voto de silencio que tú hiciste, por ejemplo, de varios días, ellos lo hicieron por meses. Porque de verdad no se imaginan lo fundamental que es la mamá en la vida de nosotros. Claro. Y bueno, es que me pongo muy sentimental porque también pues, fue una persona muy importante. Entonces yo también digo como, qué mejor forma de honrarlo que así. Podemos hacer un día un capítulo o hacer algo, porque los primeros líderes que tenemos los seres humanos en nuestra vida son nuestros padres. Sí. Entonces, ¿cómo ese liderazgo hoy ha moldeado la persona que eres? Podemos hacer un trabajo bacano porque es absolutamente fundamental abrazar, reconocer, aceptar y honrar a tus padres para que tu vida se sincronice de una manera positiva. Porque lo he vivido en un montón de episodios, de escenarios cuando estoy acompañando a emprendedores y siento que como que no se les dan las cosas. Yo voy un poco más allá y empiezo a ahondar un poco en esa relación de esa persona con sus padres y veo que hay unas fracturas. Y no sé, eso tiene un tema místico que no vamos a detenernos mucho a explicar de por qué sucede, pero cuando tú sanas ese linaje atrás, para adelante se organiza. Confirmo. Confirmo, es muy real. Estamos poniendo muy densos con la información. Sí, no, pero me encanta. Densos. Me encanta. Bueno, Juanse, esta tercera sección se llama El Tarrito Emprendedor. Ajá. Nuestro momento de picante, de preguntas un poquito salidas de... Me voy a hidratar para prepararme para ese momento. Hidratado lo voy a recibir mejor. A ver. La idea es que elijas una pregunta al azar, todas es al azar, y nos cuentes, Listo. Si nos cuentes tu historia, tu storytelling, todo lo que nazca. Listo. Ay, bien, saqué 2. Elige una de esas 2. La derecha. Yo hago lo mismo. No vamos a entrar en detalles. ¿Lees tú o leo yo? No, lee tú. Listo, dice. Cliente que recuerdes con risa o con rabia. Ok. A ver, vamos a hablar de 2. Cliente que recuerde con rabia, un cliente que me robó un montón de plata. Ay, no. Un cliente que me robó un montón de plata. En ese primer episodio, cuando les cuento con el tema de la mercancía, de la confección, vuelve y juega, desorden absoluto, no tenía un sistema ni de contable, ni factura, nada, recibos hechos a mano, lo más informal del planeta. Mira, si tú quieres fracasar en un proceso de emprendimiento, quédate en la informalidad. Si quieres fracasar, o sea, en un 3-2-1, quédate en la informalidad. O sea, uno se debe formalizar, porque si no, no vas a trascender y no vas a crecer. Total. Entonces, en ese momento, totalmente informal, yo le entregué un volumen de mercancía importante
no sé, voy a decir, no me acuerdo muy bien, pero 30 millones de pesos, digamos, en inventario. Pasó un mes, mes y medio, 2 meses, fui a revisar y mi ropa por ninguna parte y mi plata tampoco. Entonces yo le dije, bueno, hermano, necesito que me pague, y él más o menos me dijo, pues mire a ver cómo me va a cobrar. Entonces en ese momento pagué las consecuencias de no haber tenido una factura, un recibo, un contrato, lo que sea. Lo que sea. Entonces en ese momento fue una locura. Y risa. Porque puede ser risa, nostalgia, amor. No, pero cariño. digamos que hoy en día con los procesos que hacemos, a ver, a veces la gente cree que los mentores vamos a llegar a resolver. No, y a la final lo que hacemos es entregar un mapa, una ruta, un plan de acción que tú debes ejecutar. Sí. Entonces, yo me siento con algunas personas de una manera esporádica y veo que ese plan de acción no está siendo ejecutado. Y me da risa porque saber y no hacer es no saber. Entonces, si tú ya sabes qué es lo que debes hacer para mejorar A, B o C y no lo estás haciendo, pues yo sí voy a entrar y te voy a mirar a los ojos y te voy a decir, entonces aquí estamos jugando. ¿Sí me entiendes? Porque si tú de verdad no tienes un nivel de compromiso, ojalá que tu emprendimiento no dependa que estés motivado. Sí. Porque si tu emprendimiento depende que estés motivado, amigo, apague y vámonos. Sí. Porque la motivación es bien pasajera. Incluso ayer hice un reel al respecto con los equipos de ventas. No, la motivación chévere, bacano, pero eso me dura 5 minutos. Yo debo trabajar un montón, es por el compromiso. ¿Por qué? Porque el compromiso es el que te la saca de la cama a las 4 de la mañana, el que te tiene una reunión a las 7 de la noche, el que te tiene un sábado, un domingo, un festivo, haciendo un montón de cosas que hay mucha gente que no está dispuesta a hacer. Entonces me da como risa esa parte. Sí. Y a veces, lo que te digo, a veces la gente queriendo defenderse o queriendo justificarse, me cuentan unas historias, pero yo a la final le digo, ¿por qué no se compone un vallenato con eso? Que aproveche el sentimiento. O sea, pues madre, un sentimiento, compadre. Sí. No, cero excusas. Accountability se llama eso. Cero excusas. No puedo ir. O sea, si tú y yo queremos sacar un montón de excusas para no estar haciendo esto, en orden alfabético te las pongo. Sí, ¿Sí me entiendes? Pero si hay 2, 3 motivos fuertes, aférrate a eso con uñas y dientes y sácalo adelante. Sí, y de verdad, es más, muchas veces uno trabaja sin motivación. O sea, eso es muy real. Sí. Van a pasar semanas y lo único que te permite, o sea, a mí, por ejemplo, muchas veces estoy muy agotada porque es que el emprender y tener tu propia empresa es de saber manejar muy bien el tiempo, porque verdaderamente nosotros, por ejemplo, esta semana, entonces, un ejemplo, trabajamos un montón en campo. Y caminamos y con equipos y con cámaras y camina. Entonces yo estoy el triple de agotada y mi estado físico, soy una persona bastante sedentaria. Entonces esta semana me he cuestionado como debería hacer más ejercicio. Ya organicé la aplicación, entonces ya puse que voy a entrenar. Y tuve esa sensación, pero todo el tiempo estuve muy agotada, por ende muy desmotivada. Pero a mí lo que me permitía estar acá, conectarme con las personas, con mis reuniones, tener como responder con las entregas, es simplemente que esto es mi estilo de vida, o sea, como mi proyecto de vida. Okay. Y la motivación la tuve el lunes. Y de pronto no la vuelvo a tener hasta quién sabe cuándo. Sí, no, y además que es un estado mental que va y viene en determinados momentos, pero lo que sí te puedo garantizar es que la acción correcta te va a ayudar a alimentar esa motivación. Sí. O sea, si yo voy a esperar a estar motivado para arrancar con la tarea, probablemente no lo haga. Lo que sí probablemente va a pasar es que arranco la tarea desmotivado, pero en el mismo ejercicio, como un dínamo que se recarga solo en términos de energía, la misma acción es la que te va llevando por ese proceso. Ojo, otra frase. Sí. El exceso de análisis genera parálisis. A la final, yo lo que debo hacer es moverme más y pensar menos. ¡Ay, sí! Moverme más y pensar menos. ¿Por qué? Porque el cerebro, dentro de su ejercicio, te va a llevar a que te ahorres ese esfuerzo, a que te ahorres esa exposición, a que te ahorres esa incomodidad. No, quédate aquí, tranquilita, aquí donde estás perfecta. Eso te dice tu cerebro por allá, pero no puede pasar. Entonces, sí. No, yo tengo es que estarme moviendo para
que simplemente la misma acción sea la que me entregue la carga que necesito. Súper importante. Yo, por ejemplo, esta mañana entrené, yo hago entrenamiento funcional, Sí. 5 de la mañana, 2-3 veces a la semana. Pregúntame si todos los días me levanto a las 4:30 de la mañana con ganas de irme para allá. Lógicamente que no. Hay días que me tengo una pereza miedosa, pero me levanto, dientes, tenis, carro y chao. Y llego allá y a los 5 minutos le doy gracias a Dios por estar ahí. Porque le estoy entregando a mi cuerpo algo que yo no puedo pedir ni por Temu, ni por Shein, ni por Amazon, que es estado físico, vitalidad. No tengo manera de comprarlo, ni de alquilarlo, ni de rentarlo. No se puede. Es una construcción que hago yo de manera propia y al que le caiga el guante que se lo valen. Así mismo. Entonces vamos a pasar a una de las secciones más importantes, y es que el invitado anterior le dejó una pregunta sorpresa a Juanse. Ok. ¿Estás preparado? O sea, esta ya pasó. Vuelve al frasco. Vuelve a nuestro territorio emprendedor. Entonces, ¿estás preparado? Preparadísimo. ¿Estamos preparados? Sí, estoy preparado. Ahora, Juli, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo se puede transmitir la esencia de una historia familiar como la de una marca que nace en el amor, el trabajo y la unión de una familia sin que parezca una estrategia de venta, sino una historia real que conecte con quien la está escuchando? Y dicen aquí que sin que se haga como una mercancía de la familia, sin volver la familia una mercancía. Ok. Pues mira, yo pienso que todo parte desde la intención. ¿Sí me entiendes? Sí. Desde la intención. Obviamente hoy en día en el mundo, pues ya todos utilizamos estrategias de storytelling para un montón de cosas. Sí. Pero cuando de verdad hay un interés y una intención genuina de entregar un mensaje, de entregar una enseñanza, de entregar una píldora de transformación a los demás, no va a tener como una esencia tan de venta. Pero ojo con lo que voy a decir. Hay que cambiar un poco el paradigma con las ventas, porque es que las ventas son el deseo genuino de ayudar a alguien a algo. Sí. Entonces, ¿por qué quitarle ese componente de venta? Si a la final sí es lo que quiero hacer. ¿Sí me entiendes? O sea, tú ahorita hace un rato decías algo y pues obviamente lo podemos discutir y debatir, y es a la final yo hago X o Y cosa sin esperar nada a cambio. Ajá. ¿Y esperar algo a cambio es malo? Esperar algo a cambio, exactamente, es también una creencia limitante que tenemos desde chiquitines. Entonces, en realidad, hacer algo de manera genuina, de manera en excelencia. ¿Sabes qué es la excelencia? Sí. Hacer las cosas lo mejor que puedes con lo que tienes. Entonces, si yo estoy entregando algo en excelencia, tengo todo el derecho de recibir algo a cambio. Todo el derecho. Sí. Ya me lo estoy ganando, ¿ves? Entonces yo creo que ahí lo puedo responder en dos partes. Primero, entrégalo con la intención genuina. O sea, ahí la gente simplemente se va a dar cuenta. Y segundo, si a la final lo que hay es un deseo de venta, está perfecto. Sí. Está perfecto, porque es que a la final la sangre de un negocio son las ventas. O sea, es lo que le da la vida, o sea, es lo que le da los ingresos. Porque como te decía hace un rato, el único objetivo de todas las empresas del planeta es el mismo: vender y ser rentables. Sí. O sea, ¿por qué? Porque incluso una ONG también necesita una rentabilidad para poder funcionar. Bueno, Juanse, en esta penúltima sección, que es, digamos que una de las que me gusta. ¿Cuál no te gusta? Me gusta, no, me encanta. Vale, por Dios. Juanse, cuéntame, ¿qué pregunta te gustaría hacernos a nosotros como Abril Creativa? Pues mira, yo incluso se la hice a Julia ahorita, pero te la voy a hacer a ti. Sí. Danos un par de recomendaciones para las personas que quieren emprender en pareja. Bueno, la más importante es que no romantice. O sea, es de pronto un poquito redundante, pero no romanticen. El emprender en pareja es muy difícil. Aún así, cuando tengan presente que es difícil, hay muchas herramientas que permiten una muy buena ejecución de ese emprendimiento en pareja. También porque en ese proceso hay más amor, entonces hay más paciencia, pero no significa que vamos a sacrificar las capacidades de cada uno. Entonces, lo primero es tener una metodología de trabajo y roles
muy claros. Entonces, por ejemplo, en el caso de Julián y el mío, yo soy la persona encargada de hacer front con el cliente, pero Julián es el encargado de cobrar, ¿sí? Él es el encargado de la producción audiovisual y yo soy su ayudante en producción. O sea, él es el que lidera y es el jefe en la producción, y si él me dice la tomas así, es así. O sea, ser muy conscientes de que si él me habla un poquito durito, no me está hablando a Valentina la novia, le está hablando a Valentina su ayudante en producción, la que mueve las luces, sí, la claro, que le pasa los micrófonos. Y también él en ese proceso identifica y respeta mucho la dirección que yo le entrego en la preproducción con el cliente, que es el que yo me encargo de hacer eso, de tener las ideas. Entonces yo le paso el tema creativo y él lo respeta completamente. Pero nosotros llegamos a este punto teniendo muchas discusiones y ahorita detrás de cámaras Juan y yo hablábamos de las conversaciones incómodas. Es súper importante tenerlas, es muy importante no callarnos, es muy importante no dejarnos acumular, porque la gente evita la conversación difícil, siendo que esa es la que te va a dar el nivel de eficiencia que buscas. Sí, las primeras conversaciones fueron muy difíciles, pero hoy en día nos sentamos y tenemos como una frase donde decimos ¿cómo te sientes? Él me dice, estoy bien, estoy aburrido, bueno, ya entendí lo que tú quieres. Y yo también le digo, estoy tranquila, bueno, pero es importante tenerlas porque a nosotros nos ha dado la base, porque en realidad la metodología de trabajo tú la construyes y para construirla hay que probar, hay que conversar, hay que pivotear ahí, irlo cambiando, sí. Ese es como el consejo que yo les doy. También aprender a separar los espacios que, digamos que ahorita nos lo contaba Juli, tener nuevamente una relación. Entonces, cuando tú emprendes, y como obviamente uno emprende con no tantos recursos o de pronto no con la opción de poderle pagar ya a una persona, entonces nos repartimos las labores, se nos va el tiempo trabajando, entonces tener citas, recordar que son pareja, darse espacios de por ejemplo, decirnos si necesito un espacio con un terapeuta, por ejemplo. Sí, súper importante. Eso es súper importante. Mucho. Y eso nos ha funcionado, eso nos ha dado como las bases. Yo tengo terapeuta de base. Sí. Para mí la terapia es como ir al odontólogo. O sea, es súper importante tener ese espacio profesional que te ayuda a gestionar. Muy importante. Es súper importante, y más porque muchas veces en esto de las relaciones de pareja ya hay muchos conflictos. Y cuando ya esa relación se vuelve socio, imagínate que hay conflictos en la pareja que son conflictos perpetuos por los que tú siempre vas a pelear y que ya tienes que buscarle un manejo. Ahora imagínate sumarle a eso una sociedad. Claro. Que una sociedad es otra relación. Es echarle como gasolina un poquito al fuego. Exacto. Sí, hay que saberlo manejar. Nos hemos visto así, casi como en llamas claro. y con un extintor de ese tamaño. O sea, así nos hemos visto. Sí, bien. Pero bueno, ¿qué nos mantiene acá? El mismo amor. El mismo amor que tenemos por la pareja, por ambos y Abril. Ok, súper chévere. Para terminar, quiero que nos des un consejo. Hemos hablado de la planeación, hemos hablado de la comunicación. ¿Qué te gustaría decirles a esas personas que te están viendo? Pues mira, estamos arrancando el último trimestre del año. Yo invitaría a todo el que nos esté viendo a que haga una reunión de planeación consigo mismo o con su socio o con cualquiera. Sí. Para revisar dos cosas. Uno, hacer un balance de cómo nos fue. Pero un balance ácido, a lo bien. O sea, estuvo así, estuvo así, fallamos acá. O sea, toca sacar esos trapos complicados y revisar. Y paso seguido, visualizar el año entrante. Empezar a verlo, pero ya. O sea, empezar a revisarlo por trimestres o por meses, por temporalidades, entendiendo que la naturaleza de los negocios es distinta, que la estacionalidad es diferente, que hay algunos negocios que dependen de algunas épocas, de fechas, no sé qué, pero empieza a visualizar eso ya. O sea, no puede pasar, por ejemplo, que yo tenga planeado un evento en mi negocio y yo no haya premeditado que es un puente festivo. O sea, y que la gente probablemente no vaya a estar en la ciudad. O sea, no puede pasar. Yo ya tengo que empezar a revisar para qué es lo que va a pasar el año entrante. Entonces yo simplemente haría eso, como volver a los bases, a lo básico, sentarme, ver qué tal lo he hecho y mirar, bueno, el año entrante y diseñar como un mapa. O sea, cómo me veo, cómo me imagino que va a terminar siendo. Quiero crecer, no quiero crecer, a qué ritmo lo voy a hacer, en qué porcentaje va a ser, cuáles son los drivers que voy a activar para que eso ocurra. Total. Voy a tener más clientes, voy a cobrar más caro.
No tengo ni idea, ¿sí me entiendes? Pero sentarse a pensar es un ejercicio muy importante que el latino casi no hace. El latino se la pasa es apagando incendios, en el hacer, en el hacer, en el hacer, en el hacer. Sí, en el hacer, pero es tómate un día entero con un tablero y un café, un litro de tu bebida favorita y dale a eso, porque nadie más lo va a hacer por ti. Nadie más lo va a hacer por ti. Entonces sería el tip que yo daría. Me encanta, Juan. Y obviamente, ¿sabes qué es muy importante? Que creo que nos puede ayudar un montón. La gente que ha visto este capítulo, que espero que todo el mundo haya llegado al final, dejen preguntas las que quieran ahí abajo. Me comprometo a responderlas todas. ¿Cierto? Me comprometo con eso. Sí, me comprometo a responderlas todas porque, claro, Juan, ¿sí qué opinas de esto y qué opinas de aquello? Lo que sea, ¿cierto? No hay preguntas bobas, hay bobos que no preguntan. Entonces, a la final, poder levantar la mano y dejarme guiar me va a servir un montón. Sí, y también si vemos que hay un tema que se pueda repetir o que es muy común, también traerte en un segundo espacio. Generar los un segundo espacios espacio que sean necesarios. Estoy y para servirles. enfocarlo más ya a un proceso de formación. Total. Que es demasiado importante y muy enriquecedor en este proceso de emprender porque, como lo hemos dicho, no todo no la sabemos, es muy difícil, entonces un acompañamiento es demasiado valioso. Bueno, Juanse, ¿dónde podemos encontrarte? ¿En qué redes sociales estás? Pues mira, las 2 redes sociales que manejo por naturaleza son LinkedIn, sí, ¿cierto? Superimportante. LinkedIn, todo el que tenga un negocio B2B tiene que estar en LinkedIn. Me encuentran como Juan Sebastián García Gómez ahí en LinkedIn, ¿cierto? Sí. Es muy fácil de encontrar. Y Instagram, pues también es una red que manejo con cierta frecuencia. Me gusta mucho agregar valor por ahí. Y como estoy conectado con el ecosistema, entonces, no sé, me mandan invitaciones de cámara, de Fenalco, de por acá, pero yo siempre las reposteo para que la gente esté como en la jugada a ver qué es lo que está pasando en la ciudad con ese tema. Ahí me encuentras como Juan C. García y listo. Ahí para que me sigan y obviamente me den comentarios, likes y todo lo que quieran. Muchísimas gracias, Juanse. Invitamos a todos a que lo sigan. El contenido de Juanse es demasiado enfocado al propósito con valor, o sea, tiene muchísimo valor, está muy bien enfocado. Si estás emprendiendo, si tienes un grupo de ventas, si quieres tener una mentoría, un proceso de coaching con Juanse, ahí lo puedes encontrar. De igual manera, acá, como en todos los capítulos, vamos a dejar los contactos de Juanse y te quiero agradecer. Muchas gracias por muchas este gracias espacio. A ustedes, muchas gracias. De verdad que qué nivel el que tienen ustedes acá, o sea, admirable lo que están haciendo. Me quito el sombrero porque qué trabajo tan bien hecho y pues espero poder, que no sea la última vez que me inviten, pueden contar conmigo las veces que sea necesario y siempre que pueda participar lo haré, pero de verdad muy, muy chévere, los aplaudo porque muy, muy berracos ustedes, muy tesos. Ay, muchísimas gracias, qué bonito. Me gusta mucho que reconozcan un poquito como que hay un trabajo detrás de mucho trabajo. Este estudio. Sí, todo un set, o sea, increíble, muy bacán. Y no sé si Juli te contó, pero todo lo hicimos nosotros. Claro, no, es que eso es lo más bonito. O sea, es que ha sido un proceso hecho a pulso, mano a mano, juntando sus habilidades, que a la final es el resultado, ¿ves? Sí. Y de verdad que creo que lo están haciendo súper bien. Llevan, no sé, yo vi como 8 o 9 capítulos, creo que están publicados. Sí. Y desde el capítulo 1 está súper pulido el ejercicio, entonces de verdad, los felicito mucho. Ay, muchísimas gracias, de verdad que te lo agradecemos mucho y claramente que este espacio está abierto completamente a ti. Muchísimas gracias a todos por vernos, recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartirlo, que muchas personas merecen escuchar la historia de Juanse y todos los consejos. Muchísimas gracias. Chao, y Dios te pague. Amén.